Qué bueno es el Señor. Un maestro de escuela dominical tenía esta clase con sus niños pequeños y era sobre enseñarles la necesidad de confesar sus pecados personalmente delante de Dios. Así que cuando terminó su clase, tenía el deseo de saber si los chiquillos habían realmente recibido la enseñanza. Así que les preguntó: chicos, ¿cuántos de ustedes tienen pecados que confesar a Dios? Silencio total. Los segundos para ese maestro pasaban indefinidamente y cuando ya estaba a punto de decir, bueno, despido la clase, ahí atrás levanta la mano un niño y le dice: maestro, yo mismo no tengo pecados que confesar, pero conozco a alguna gente que sí. Se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Ok. En el día de hoy continuamos con la serie Principios para la Vida Cristiana. La última vez que compartimos algo acerca de esta serie nos referimos a perder para ganar. ¿Recuerdan eso? Cómo era importante para este joven rico perder o desestimar todas esas grandes riquezas con el propósito de alcanzar la vida eterna. Y en esa ocasión hablamos que este hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones y esa no era el deseo de Dios, ni su íntimo deseo tampoco. Esto último sucede, sin embargo, muchas veces, cuando la gente posterga sus decisiones porque dice, bueno, hay cosas más importantes que atender. Pero lo contrario es hermoso y muy cierto, porque cuando una persona acepta al Señor Jesucristo y es capaz de dejar todo por seguirlo a Él, perder todo por alcanzar el reino de los cielos, entonces esa es una persona que está llena de gozo, de alegría y felicidad. Y lo más probable es que usted pueda echar su memoria hacia atrás y darse cuenta o recordar esa experiencia tan extraordinaria, tan maravillosa cuando aceptamos a Jesucristo. Nosotros no nos fuimos tristes como aquel joven rico. Por el contrario, nos fuimos felices, dichosos. No había ninguna otra cosa mejor. Y quizás ustedes, como en alguna ocasión yo lo he comentado aquí también, habrán tenido la experiencia que yo tuve, y era que ese día yo digo, wow, y esto algún día se va a acabar. Y yo decía, bueno, si es un sueño no quiero despertar, porque así es la alegría, el gozo que Dios nos da cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Hoy vamos a examinar uno de los personajes más connotados, más importantes que aparecen en toda la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, y es acerca del rey David. La Biblia dice acerca del rey David que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es demasiado. Mire, hay varios hombres en que la Biblia habla y dice cosas muy poderosas, muy hermosas. Una es David, un corazón conforme al corazón de Dios. Otro de esos hombres es Abraham, porque dice que era amigo de Dios. Y recuerdan que decía Dios de Moisés, que era el hombre más manso que había existido jamás. Entonces David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver algunos puntos para el desarrollo del mensaje. Primer punto, yo hoy no traje el clic, así que allá me iba acá. Primer punto, el efecto de la salvación en la vida del hombre. Lo primero que hace el Señor grandioso en nuestras vidas cuando venimos a los pies de Jesucristo
es que Él nos limpia de todo pecado. Miren lo que dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, ese es el más grande efecto de la salvación en nuestras vidas. Dios nos perdona, nos hace nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él nos limpia de toda nuestra maldad. Y eso es lo que origina que el ser humano se llene de ese gozo, de esa alegría indescriptible. Lo otro que la palabra de Dios nos enseña es que David fue salvo. Mire lo que dice aquí. Me vas a tener que ayudar, Caco, la próxima. Él experimentó la salvación. No, te pasaste. David experimentó la salvación. Mire que esto fue tan tremendo y a raíz de que si David fue salvo o no se fue salvo o en qué momento fue salvo, la gente que siempre está tratando de ir un poco más allá, y qué bueno que usted sea una de esas personas, a veces se preguntan, pero ¿cómo David fue salvo si aún no había venido Jesús y mucho menos había muerto en la cruz? Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero hay algo que la palabra de Dios, porque no nos deja en ese limbo y en ese pensamiento indefinido, nos dice en Hebreos 11:13, dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Así murió Moisés, murió Abraham, murió David, los profetas, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que David, a pesar de que Jesús no había venido y que solamente la salvación es a través de Jesucristo, él, viendo por fe lo que habría de venir, tuvo fe en la promesa de Dios. David fue el que escribió en uno de los salmos, dice, vi yo al Señor, dice, que le decía a mi Señor. O sea, él tuvo una visión de lo que habría de venir, y por esa fe en ese Cristo, en ese Mesías que Dios habría de enviar, David alcanzó la salvación. Ahora, con la salvación viene algo que es precioso y que es como la energía que nos da a nosotros los cristianos para permanecer, para no fallar, para no desviarnos de los caminos del Señor. Y es el Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo de Dios también el Señor nos entrega el fruto del Espíritu. Entonces allí vamos a mencionar, esto está en Gálatas 5:22, pero se mencionan 9 frutos del Espíritu que en su orden, como lo mencionan, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué son las cosas que nos cautivan de este nuevo nacimiento? Que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pasamos de las tinieblas a la luz, y que el Señor Jesucristo, en el fruto del Espíritu que nos da a través de la salvación, nosotros experimentamos algo increíblemente diferente. Para algunas personas, lo más impactante que recibieron en su vida fue la paz. Yo conozco personas que estuvieron enfermas de depresión y de tantas otras cosas, no podían hacer absolutamente nada, conocieron a Cristo, y con Cristo el Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Dios el fruto de su Espíritu, y se manifestó a través de la paz.
y esa paz los cautivó. Pero también dice la palabra, el amor, gozo, paz, paciencia y todo lo que es el fruto del Espíritu. En mi caso particular, yo le puedo decir que trajo Dios a mi vida. Bueno, Él trajo estos frutos a mi vida. Pero el que me cautivó, el que me voló el cerebro, el que me realmente terminó de fascinar fue el gozo que Él puso en mi vida. Porque antes de conocer a Cristo yo era una persona así como media gris. O sea, andaba triste, sin mucha alegría en mi vida. Y mire, cuando conocí a Cristo y el Señor trajo el fruto del Espíritu y se manifestó en mi vida como el gozo del Señor, wow. Yo digo esto, yo no lo quiero perder. Y por eso es que le digo que al día siguiente o en la mañana que desperté digo, y esto se fue. No, estaba allí. Ya estaba allí por muchos años. Ahora, David fue uno que conoció el gozo del Señor. En el Salmo 16, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Mire, David era un hombre que conocía el amor de Dios. Él era un enamorado de Dios. Él conocía el poder de Dios. Él conocía tantas cosas de Dios. Pero el gozo era algo que le fascinaba del fruto del Espíritu a David. David conoció al Señor desde su temprana niñez, desde su juventud. Y desde ese momento el Señor le mostró por fe que habría de venir el Mesías y que a través de ese Mesías era que él iba a encontrar la salvación. Pero David era un hombre lleno de gozo. En segunda de Samuel, mire, dice en el versículo capítulo 6, dice que David estaba queriendo llevar el arca de Dios desde cierto lugar hacia Jerusalén. Y hubo ciertas dificultades, usted habrá escuchado esa historia, pero llegó el momento en que efectivamente él trajo el arca de Dios hacia Jerusalén. Pero dice en el versículo 14 de 2 de Samuel, dice, y David, tienes que adelantar un poquito, dice, y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Por eso es que cuando digo, y quiero decirle, si es primera vez que usted viene aquí a Calle Belén, yo le digo, usted se da cuenta que nosotros somos tranquilos. No me dejen mal. Pero sí, somos tranquilos. Aquí usted no ve que alguien... No, tranquilo. Tenemos paz, tenemos gozo. Pero el domingo pasado, y de ahí me dijo, Señor, de esto tengo que hablar. El domingo pasado, esa canción que estamos cantando aquí, yo danzo en el río. Entonces yo me imagino, y eso no lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Así que ese día fue así. Hoy quizás. Pero el asunto es que este hombre estaba tan lleno de gozo que él danzaba y daba vueltas con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque dice también la Escritura, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que lleno del Espíritu y lleno de gozo, él disfrutaba. Al punto que cuando él danzaba allí delante del pueblo, el arca venía atrás como en una procesión y él venía danzando. Dice que él se despojó de sus vestiduras reales, andaba en un vestido muy sencillo y danzaba y estaba Mical, la esposa de él, viéndolo desde la ventana. Y cuando llegó a David a su casa, Mical lo recriminó. Y le dije, ¿cómo tú danzas con todas las doncellas del pueblo de esa manera? ¿Te has rebajado tú que eres rey sobre Israel?
Dice, ¿qué sabe lo que dice él? Dice, con todas mis fuerzas danzaba yo delante de mi Dios. Y dijo más, y aún me haré más vil delante de las doncellas de Israel. Porque cuando uno está lleno del gozo de Dios, del fruto del Espíritu, de la presencia de Dios, pues entonces hay que expresarlo. Así que a pesar de que nosotros, como le digo, somos una iglesia bien tranquila y todo lo demás, bueno, de repente, como David, manifestamos el gozo del Señor. Así que todo ese efecto trae la salvación. Ahora, hay otro punto que es muy importante y es una realidad, es un hecho. Y es que mientras vivamos, pecamos. Mientras estemos aquí sobre esta tierra, mientras estemos aquí atrapados en este cuerpo, mientras todo eso sucede, nosotros tenemos una naturaleza que nos inclina a fallar, a pecar. Entonces, mire, por eso el Señor Jesucristo, cuando vinieron a traerle a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, Él lo que le respondió a todos, dice, el que te libre de pecado, que tire la primera piedra. Y por eso le traje la ilustración de la escuela dominical. El niño dice, yo no, pero sí conozco a alguna gente. Y así andamos nosotros a veces. Pero entonces dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Y qué dice? Que los más viejos fueron los primeros que soltaron la piedra y se fueron. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted más vive, más peca. Vea la cosa. Así que yo soy de los que más, porque estoy más viejo que un montón de gente aquí. Pero mire, el cristiano también peca. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no, tienes que dar un clic. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que si aquí hay alguien que diga, yo no soy pecador, yo no cometo pecado. Recuerdo yo recién convertí al Señor, una muchacha a quien aprecio muchísimo, le estaban diciendo estas cosas y dice, yo no peco. Y entonces le dice la persona con quien está hablando, y tú no pegas mentira. Y dice, no. Dice, ya estás pegando una. Porque mire, cuando hablamos de pecado, hablamos de cualquier cosa que ofenda a Dios. Así que cuando yo le estoy diciendo que por más viejo más he pecado que la mayoría de ustedes, no es que estoy diciendo que he andado con esto, no. Pero uno falla de mil maneras. A veces usted siente envidia por algo, a veces usted siente rencor, a veces a usted lo han ofendido y usted no quiere perdonar esa ofensa que le han hecho. Y nosotros nos olvidamos que esas cosas son pecados delante de Dios. Y por eso a esos niños que le dijeron, bueno, ¿cuántos aquí tienen cosas que confesar? Porque quizás ellos estaban buscando una cosa muy grave. Pero en lo pequeño o en lo grande uno le falla a Dios y somos pecadores. Y David, que había conocido al Señor, que era salvo, que había disfrutado del gozo del Señor, David también pecó. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Mire, ¿cuál fue el pecado de David? Muchos. Usted lee los 2 libros de Samuel, usted verá ahí todas las veces que David falló. Porque así somos, pues, no somos perfectos, fallamos de una manera u otra. Pero el pecado de David, que creo yo que todo el mundo recuerda, ¿sabe cuál es? Cuando mandó a matar a Urías Eteo. Y para los que no han escuchado esa historia, se lo digo muy breve, porque resulta ser que David dice que en el momento en que los reyes salían a la guerra, él se quedó
en su casa descansando. No se quede allí cuando tiene que hacer otra cosa. Haga lo que Dios le ha mandado hacer. Pero entonces él se quedó descansando y dice que salió a la ventana allí, a su terraza, y vio a aquella mujer vecina allá a lo lejos que se estaba bañando y la deseó, la llamó, la tuvo con él. Pero el problema era, él era rey. Y en esa época, pues de repente los reyes tenían concubinas. Pero el problema era que esa mujer era esposa de alguien, de uno de sus soldados, que mientras él estaba descansando, el soldado con el resto de los demás estaban allá en plena batalla. Así que estuvo con ella y dijo, aquí no pasó nada. ¿Sabe cuál es el problema del pecado? Que no necesariamente, escuche bien, uno ve las consecuencias de inmediato, sino que usted peca y usted dice, aquí no sucedió nada, y después de un tiempo sí vienen las consecuencias. Así que esa mujer quedó encinta de esa relación y después David no sabía qué hacer. Y para tapar el mal que había hecho, hizo un daño peor. Trajo a Urías, este hombre fiel que era un soldado que le servía a David con todo su corazón, y lo trajo para, pensando él se acuesta con su esposa y luego ese hijo dirá, es mío. Pero ese hombre era tan recto que dice, yo no puedo irme a acostarme, dormir, tener relaciones con mi esposa, si todo el ejército de Israel está allá luchando, no puedo. Cuando David se dio cuenta de eso, dice, ¿qué es esto? Entonces le llama y le dice, pero tú no fuiste a tu casa. No puedo hacerlo, rey. Wow, y ya se iba. No, espérate un momentito, hasta mañana, quédate otra noche más. Y esa noche lo invitó a un banquete, le brindó licor, tomó hasta emborracharse Urías, pero Urías ni aún así violó su promesa y su palabra. Así que David recurrió a un último recurso. Y yo quiero decirle lo siguiente. Cuando nosotros hacemos algo que ofende a Dios, no trate de tapar su pecado con otro pecado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y dice la Escritura que todas las cosas que parece que están ocultas, al final salen a la luz. Así que David se dio cuenta de la terrible que era su situación. El niño nació, después Dios permitió que ese niño se enfermara y que muriera. Y cuando él estaba recuperándose del luto de ese hijo que le había nacido y que había muerto, dice, mandó a matar a Urías, murió por allá y dice, ya, esto se acabó. Y por eso le digo, no tape un pecado con otro pecado. La manera de tapar el pecado es bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Usted hace algo malo, entonces acuda a Dios, pídale perdón. Él le perdona, dice que Él es amplio, Él es grande en misericordia, Él es amplio para perdonar. Pero David hizo lo que no debía hacer. Ahora, ¿cuál es una primera consecuencia del pecado? Es que el pecado afecta nuestra relación con Dios. ¿Cuánta gente no hay por allí que tienen un matrimonio aparentemente delante de toda la sociedad, de las amistades de su esposa y de sus hijos? Es un matrimonio correcto, pero él sabe por dentro que ha fallado y no puede evitar ese sentimiento de angustia porque él sabe que no está siendo sincero. Y recuerdo ahora el caso de dos niños que estaban conversando, una niña y un niño, y resulta ser que
el niño estaba frota la frente. Y le dice la hermanita, dice, pero ¿por qué haces eso? Y dice, no, es que hoy hice algo malo en la escuela. Y mi mamá me dice que cada vez que me ve la frente se da cuenta si yo he pecado. Así que en eso entra la mamá y le dice, mira, te veo en tu cara que has hecho algo malo. Claro, porque tenía todo eso rojo ahí de estarse frotando. Porque así es, ¿sabe qué? La conciencia del ser humano, que no lo va a dejar en paz. Entonces mira lo que escribe el Salmo, en el Salmo 51, versículo 11, el rey David. Este es un salmo precioso. Usted léalo, trate de identificarse con él. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él tenía que entender que había algo que había que guardar mucho más, con más esmero que lo que diría la gente. Él era un rey, él no podía darse el lujo de que la gente hablara mal de él. Pero entonces él estaba allí tratando de guardar su apariencia, pero eso no era lo que él tenía que guardar. ¿Sabe qué era lo que tenía que guardar él sobre todas las cosas? Su relación con Dios. Porque resulta que cuando nosotros hacemos la cosa que a Dios le desagrada y no venimos delante de Él humillándonos y confesando nuestra falta, entonces mire lo que dice el Salmo 51:11, dice así: no me eches delante de ti, qué preciosa oración, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe qué sentía él? El vacío, la ausencia del gozo de Dios en su vida. Algunos se van un poco más allá y dicen, bueno, pero ahí pareciera que él no había perdido su salvación. Y eso es lo que aparentemente el versículo dice, porque dice, no me eches delante de ti. Él estaba aún delante de Dios. Dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu de Dios estaba allí, pero estaba triste. Y por eso la Escritura dice, en el Nuevo Testamento dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual ustedes han sido sellados. Así que dice, y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Para finalizar, es necesario confesar y arrepentirse. Salmo 51:1, ese mismo salmo, David empieza diciéndolo de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados, nos llena con su Santo Espíritu, y con el Santo Espíritu de Dios viene precisamente el fruto del Espíritu, y eso nos fascina. No hay nada igual. Por eso es que el cristiano deja de fallarle a Dios, porque ha probado algo que es infinitamente superior a cualquier placer natural y pasajero. Por eso cuando yo conocí a Cristo y experimenté el gozo del Señor, yo me alejé de cosas que yo sabía que ofendían a Dios. Y si antes yo era un fornicario, terminé eso, jamás. Porque hay un Espíritu Santo de Dios que dice la Biblia que nos anhela celosamente. Ahora, Caco, yo puse allí una imagen de lo que era esto mismo. ¿Sabe cómo yo comparo eso? Con el medidor de gasolina que usted tiene en el carro.
Eso está allí para que cuando esa gasolina se está acercando a la E, que si usted no sabía lo que significa la E, significa vacío, empty. Yo recuerdo que cuando vine del exterior, bueno, yo estaba ya estudiando, acá me tenía un carro, ¿no? Y bueno, ya se lo he dicho, un carro europeo y todo, una cosa. Lo único que tenía como 16 años de edad y el carro no se le prendían las luces del tablero. Así que yo andaba con el cálculo. Yo le echaba $5, que era bastante en esa época, déjeme decirle. La gasolina estaba bien barata. Y yo le echaba $5 y yo andaba y digo, todavía, Mire, un día ese carro se me ha parado. Pero a mí se me olvidó qué podía hacer. Así que yo revisando, apretando aquí, será la batería, la cosa no arranca. Llamé a un mecánico, el mecánico vino, se pasó como 10 minutos viendo eso y todo lo demás. Y cuestión, pero como no medía, y a la final me dice, este carro lo que le falta es gasolina. Y así andamos nosotros. Conocemos a Cristo. El Señor nos ha dado su presencia para que nosotros vivamos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Él nos da el fruto de su espíritu sin medida. Él le da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sin medida. Usted no tiene que estar pensando, pero ¿cuánto tengo? O si voy a llegar a la próxima gasolinera. Porque Él quiere que nosotros estemos llenos de Él, de su presencia, del fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros andamos así, con el tanque acabándose. Y mire, se lo digo por lo siguiente, y por eso a esta serie le he llamado Principios para la Vida Cristiana. ¿Por qué? Porque los principios son cosas por lo general muy sencillas, pero tan importantes y significan todo para nuestra vida cristiana. No se olvide de este principio. Usted tiene que cuidar lo que el Señor le ha dado. No podemos perder la presencia de Dios en nuestra vida. Y si alguien piensa que esto es por obra o algo que se parezca, no. Porque es en Él que nosotros podemos acudir para que Él llene nuestro tanque espiritual. Mire, se lo digo, ¿sabe por qué? Porque habrá personas aquí que habrán dicho, yo voy hoy y quizás sea mi última vez. O hay personas aquí que están batallando con un pecado en su vida y ese pecado le ha quitado el gozo y usted dice, pero ya yo no siento igual. ¿Cómo va a sentir igual? Si dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y cuando uno hace lo que a Dios le agrada, eso entristece el Espíritu de Dios en nuestra vida. El gozo se le ha ido a usted. Ya usted no tiene paz. Entonces, ¿por qué no regresamos a la clase de la escuela dominical? Aquella clase en donde el maestro pregunta, ¿cuántos de aquí tienen pecados que confesarle a Dios? La realidad es que cada uno de nosotros, y nosotros debemos estar dispuestos a dejar cualquier cosa que nos estorbe, impida, obstaculice, obstruya la presencia de Dios en nuestra vida, porque es en su presencia que tenemos plenitud de gozo. No hay ninguna cosa en este mundo
que se pueda comparar a la presencia de Dios en la vida del ser humano. No hay. Para finalizar, la siguiente palabra. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que David confesó su pecado y recibió el perdón de Dios. El hecho que usted le pida perdón a Dios no significa que no van a quedar las consecuencias de las cosas que nosotros hicimos y con las cuales ofendimos a Dios. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Él es nuestro abogado. Él pelea nuestra causa y Él perdona todas nuestras iniquidades. Yo quisiera en el día de hoy invitar a un joven que nosotros conocimos aquí desde que nació. Y cuando nosotros conocemos a muchachos así, le decimos, bueno, desde antes que naciese, cuando tu papá y tu mamá ni se conocían. Aún antes de eso, el Señor nos vio y nos ama. Pasa adelante, Esteban, por donde anda. Isaac. Esteban, dile a Isaac que pase, por favor. Ven acá, te doy un abrazo. Un abrazo. Mire, mire eso. Ese es, mire eso. Siéntate, por favor, Isaac. Ahora, esa foto déjala ahí. Quiero decirle que cuando él estaba chico, las muchachas se peleaban para ir a cuidarlo donde fuera que le dijeran, ¿no? Cuando Tamara y su esposo querían ir, Peche quería ir a algún lado, al cine, lo que sea. Oiga, muchacha, ¿me pueden cuidar? Y San Gabriel, ¡wow! Sigan para allá. Otra foto. Ahí está con su mejor amigo. ¿Saben quién es el otro, no? Leo David. No ha cambiado en nada. Ok. Entonces bueno, y ahí, mire que casi me caigo. Pero bueno. Mira, Isaac viaja el martes, miércoles de estudio para España. Y él va a estar allá, no sé, 4 años, no sé cuánto será, 4 años. Y él se va con lo mejor que se puede ir. Ovidio y Tamara han tratado de darle lo mejor y ellos seguirán tratando de darle lo mejor en el resto de su vida. Pero lo mejor que se lleva Isaac Gabriel es a Cristo en su corazón. Y yo le he pedido que venga para hacerle 1 o 2 preguntas bien simples. Isaac, tú naciste en un hogar cristiano, ahí estamos viendo. Pero no fue hasta cierto momento en tu vida que tú tomaste la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Háblanos de ese momento. ¿Cuándo fue ese momento? Bueno, sí, como dijo el tío Jorge, toda mi vida he pertenecido a esto. Nací aquí prácticamente. Entonces, la decisión propia, personal, cuando decidí aceptar a Cristo en mi corazón, fue, de hecho, en pandemia, recuerdo, fue en diciembre
de 2020, tenía para ese tiempo 15 años. Y sí, yo recuerdo una noche, creo que estaba leyendo la Biblia, no estaba muy entusiasmado, pero bueno, me tocaba. Eh, y yo dije así como, hey, por qué no simplemente lo haces? O sea, ¿qué vas a perder? Es más, es lo contrario, gano. Y bueno, tomé la decisión y al instante de una vez sentí, o sea, no fue nada así como eh, celestial, para decirlo, que vinieron ángeles y vi una luz, una cosa así. Fue algo simple, sentí una paz y una tranquilidad dentro de mí. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Tú te vas con esa presencia de Dios en tu vida. Y tú puedes estar seguro que el Señor estará contigo, Isaac. Y Él no te dejará ni te desamparará. Siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Y tú irás y volverás con Cristo en el corazón. Yo quisiera que oráramos por él. ¿Quiere usted orar por él también? Y yo quiero pedirle a los padres, Ovidio, Tamara, Esteban también, que está acá. Esteban está. Que venga. ¿Por qué no bajas un momentito acá? Yo uno de estos días hice eso que hizo él no hace mucho. Y después me he arrepentido. Pero pónganse acá. Mire, vamos a hacer otra cosa. Isaac tiene amigos aquí, ¿verdad? ¿Por qué no pasan los amigos de Isaac? Yo quiero decirle que Isaac, desde niño, el papá le compró una batería. Pobre Tamara, pobre vecinos. Pero ellos estaban allí. Y él ahora es un músico que sirve y ama a Dios con todo su corazón. Qué bueno. Oramos. Señor, presentamos delante de ti a Isaac Gabriel, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque la salvación viene de ti. Esto no es obra de hombres. Señor, tú tocaste su corazón. Él vino a ti. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tú lo guardes en este viaje de estudios, que Él vaya con tu presencia, Dios, y que tu presencia siempre lo acompañe, y que Él esté dispuesto siempre a guardar sobre toda cosa guardada su corazón, porque de Él mana la vida. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú le des la inteligencia para que le vaya muy bien en sus estudios, que lo guardes de todo mal y de toda tentación. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¡Wow!